lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Gloria al Señor, bienvenido sea cada uno a este servicio virtual. Vamos a alabar, vamos a exaltar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Ahí donde está en su casa, traiga a su familia, dígales: vamos a exaltar, vamos a glorificar el nombre del Señor, y lo haremos con todas las fuerzas. Amén, aleluya, y a su nombre. Porque en tu presencia hay libertad. Aleluya. Entraré a tu presencia con alabanza, creyendo que en ti proezas lograré. Soy arma de guerra en tus manos. Bendeciré, bendeciré, alabaré a Jehová. A la luz de tu rostro andaré. Confiaré en ti, porque yo sé que en tu presencia, hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia, escondida está mi vida eternamente. Aleluya. Vamos a declararlo en esa hora. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Y quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, aleluya. En su presencia hay libertad. Amén.
Todopoderoso reina. Aleluya. Gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte. Su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Aleluya. Vamos a declararlo. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Declaramos. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Una vez más, invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Decláralo. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Aleluya. Y a su nombre. Hoy puedo cantar con libertad. Dilo, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Aleluya. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Dilo. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos a hacerlo con libertad. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Dilo. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Aleluya. Oh sí, Señor. Dale esa ofrenda con todo tu corazón, con todas tus fuerzas a Él. Aleluya. Te exaltamos. Te damos toda honra, te damos toda gloria. Yo te quiero invitar a que ahí en tu casa puedas levantar tus manos, puedas preparar tu corazón, puedas derramar un perfume delante de su trono y agradarle, sacarle una sonrisa. Te amo.
invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Poder estar con ustedes en esta hora, agradecido siempre con el Señor por la misericordia que ha tenido con nosotros y nos ha guardado en este tiempo en el cual pues Él nos ha refugiado a cada uno en nuestra casita, ¿verdad? Gracias a usted por permitirnos estar en esa intimidad, en ese círculo tan cercano que usted tiene con su familia, pero que a través de este programa usted nos permite poder llegar y poder bendecir su hogar. Así que le agradecemos al Señor. Hoy queremos traer una palabra de enseñanza, de instrucción y también de advertencia para nuestras vidas espirituales. Hoy nos compete hablar un poquitito del tema escatológico, así que vamos a abordarlo con la ayuda del Señor, pero queremos antes hacer una oración pidiéndole al Padre que Él nos pueda bendecir de manera muy especial. Padre que estás en los cielos, te honramos, te agradecemos en esta hora por tu misericordia. Señor, una vez más nos acercamos con regocijo, con gratitud en nuestro corazón, implorando tu misericordia, implorando tu favor y pidiendo tu ayuda, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, nunca nos has dejado, lo prometiste y lo has cumplido, Señor. Por favor, permite, Padre del cielo, que nuestras vidas espirituales sean edificadas, sean ministradas, Señor, a través de tu palabra, pero que también sean advertidas, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te honramos, te agradecemos, Señor, y te pedimos tu ayuda. Por favor, papadito lindo, enséñanos a través de una administración que nazca de tu corazón, Señor, y que venga, Señor, a ser una lumbrera en nuestro caminar para que podamos avanzar en esta tarea, Señor, tan importante que tú nos has entregado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Creo yo que hay muchas cosas, hermanos, en las cuales nosotros como hijos de Dios debemos de ocuparnos, y principalmente en este tiempo que nos hemos o que hemos entendido que es el tiempo final. Realmente todos los acontecimientos que se han desencadenado ni siquiera podemos decir en los últimos meses, ¿verdad? Sino en los últimos días. Son acontecimientos que nos marcan, es decir, que nos ponen a nosotros ya el cronómetro para poder empezar a darnos cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Y creo yo que pues la iglesia, una de las cosas que debe de hacer es evolucionar. Esto pues lo dice en toda la Escritura, que la iglesia debe de avanzar, la iglesia no se debe de quedar detenida. Hasta en el pasado habían cantos, ¿verdad?, que decían, y la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Pero ni siquiera para predicar nos podemos detener, sino que ahora tenemos que avanzar y tenemos que desarrollarnos. Y creo que uno de los énfasis en los que nosotros tenemos que hacer hoy en día es en cuanto a la preparación para que la iglesia llegue a la estatura de la novia, que es la que va a casarse con el Señor. Esto lo hemos venido diciendo en los últimos mensajes. Bueno, lo hemos dicho siempre. Creo que nuestro énfasis ha estado ahí, pero quizás en los últimos mensajes lo hemos enfocado, lo hemos remarcado, hermano, constantemente. Y una vez lo decimos más, o una vez más lo decimos, es necesario que la iglesia alcance la estatura de novia. Sin embargo, hermano, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 7 y 8, dice, hermano, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su novia se ha preparado. Algunas versiones dicen su esposa, pero en el original también se traduce como novia esa palabra. Yo creo que su novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque está hablando de la boda, habla de los invitados a la boda, dice que son bienaventurados. Pero ya en el versículo 11, entonces dice que hay un jinete del caballo blanco, que ese es el verdadero jinete del caballo blanco, que se llama fiel y verdadero y que ha montado ese caballo y que a él lo siguen sus ejércitos. Y yo creo que los ejércitos que siguen al Señor no son forzosamente ángeles o primariamente ángeles, sino que son, o es la iglesia, porque dice que vienen vestidos con una vestidura también de lino fino, blanco y limpio. Entonces, como esa es la vestidura que le dieron a la novia, entonces quiere decir, hermano, que se casó la novia, pero no va a pasar en la fiesta de la boda siempre. Son 7 años de boda, pero después de eso, hermano, después de los 7 años, entonces la novia también tiene que prepararse porque ya se viste o está lista para poder batallar, está en orden de batalla, como dice la Escritura. Entonces, aquí la pregunta es, ok, nos preparamos para la boda, pero tampoco se nos debe de olvidar que hay que prepararse porque hay batallas que se van a tener que librar. Claro, la pregunta también sería, ¿para cuándo son esas batallas o cuándo son esas batallas y para cuándo nos tenemos que preparar? Pues las batallas las estamos pasando desde ya. Sin embargo, hay batallas. Después de la boda también la novia va a tener batallas, claro, ahora de una manera más directa porque su amado Jesucristo va al frente de esas batallas, pero tiene que prepararse. Y esto nos lleva al libro del Cantar de los Cantares, porque en los primeros versículos, hermano, de ese capítulo, ella está diciendo, oh, si él me besara con los besos de su boca. Cuando vamos al original, esa palabra besar significa equipar con armas. Eso significa que ella también entiende que se va a casar, pero también está deseando que la equipen con armas. Y ese es un trabajo que los 5 ministerios deben de hacer en la iglesia o debemos de hacer en la iglesia, porque el libro del Cantar de los Cantares, por supuesto que es la preparación de la novia para el encuentro con el amado, pero la novia también se tiene que preparar para la batalla. Y entonces, hermano, es importante que nosotros nos demos cuenta de que esa preparación le va a servir tanto acá como allá. La preparación para ser la novia, pues ese es indudable que es la preparación que hoy en la que tenemos que enfatizar, pero tampoco se nos debe de olvidar que dentro de esa preparación como novia, también ella se tiene que preparar para estar en orden de batalla, como ejércitos abanderados, como dice la Escritura. Ahora, cuando vamos al libro del Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10, y yo quisiera leer ese versículo, nos damos cuenta de algo bien importante. Mire lo que dice aquí la Escritura. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla? Aquí, hermano, tenemos que ser claros. Siempre hemos sido enseñados bajo principios de la palabra del Señor. Y una de las cosas que nos han enseñado y la forma particular de decirla por parte de nuestro apóstol es el orden de los factores sí altera el producto en la Biblia. Es decir, en la suma y en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, pero en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto. Y aquí hay un orden y dice, ¿quién es esta que se asoma o que se muestra o que surge, dice otra versión, como el alba? Pero entonces está brotando como el alba. Lo siguiente, si ya está saliendo como el alba en lo natural, lo siguiente es que sea radiante como el sol. Sin embargo, aquí el orden no es ese, sino que primero es como el alba, como la aurora. Después dice aquí, hermano, hermosa como la luna.
Entonces, eso no es un proceso natural, porque la luna estaría después del sol, y aquí está poniendo primero la luna, después el sol, dice radiante como el sol, y por último, imponente como ejércitos en orden de batalla. Entonces aquí nos está hablando de un orden espiritual más que de un orden natural. Entonces, analicémoslo aquí, la evolución. Cuando digo evolución de la iglesia, aquí le puse como título a esta diapositiva, solo es en base a este versículo, porque hay otras maneras de ver esa evolución. Entonces, veo que aquí lo primero surge como el alba, es decir, hermano, está surgiendo entre las tinieblas. Recuérdese que cuando el sol empieza a salir, hermano, se mueve, digámoslo, brota, surge en medio de tinieblas. Entonces aquí nos está hablando precisamente de ese tiempo final, hermano, del arrebatamiento, cuando la iglesia está brotando en medio de tinieblas. Recuérdese, Israel salió en medio de tinieblas de allá de la tierra de Egipto, hermano. Luego, cuando vemos en Apocalipsis la cuarta trompeta, que es después, o es antes, perdón, de que la iglesia sea arrebatada, que el águila en el capítulo 8, verso 13 de Apocalipsis, empiece a volar diciendo, ay de los tres toques de trompeta que están por venir, hermano, precisamente esa trompeta anuncia tinieblas. Entonces la iglesia va a brotar, va a surgir de la tierra como el alba en medio de las tinieblas. Entonces eso nos está hablando del arrebatamiento. Luego, hermosa como la luna, está reflejando la luz del sol. El sol es Jesucristo. Entonces ella está reflejando, ella no tiene luz propia, está reflejando la luz del amado. Entonces esa es su etapa de novia, Entonces ella subió al tribunal de Cristo siendo arrebatada en su etapa de novia, en su faceta de novia. Llegó al tribunal para ser aprobada y luego entonces continuar para las bodas del Cordero. Y entonces viene la tercera etapa, radiante como el sol. Ese radiante como el sol, como ella ya se hizo una con su amado, entonces ahora ya tiene luz propia, por así decirlo, porque la luz de él, entonces se la dio a ella porque se hizo uno. Entonces ahora, por eso se hace uno con el sol, hermano, por eso que ahora se habla de esta etapa que la iglesia como sol, siempre en toda la Biblia. Vemos que la iglesia está representada en la luna, pero aquí se está diciendo, hermano, que ya es radiante como el sol porque se unió a su amado, entonces ya es en calidad de esposa. Pero luego entonces, y esto concuerda con lo que dice Apocalipsis 19, hermano, las bodas del Cordero han llegado, ya, y por eso se empieza a hablar después de eso, de que ella va con el Señor y también en caballos blancos, hermano, como ejército en orden de batalla. Entonces dice imponente como ejército en orden de batalla, es decir, está preparada para la batalla. La iglesia se preparó para la boda, pero también se preparó para las batallas que va a pelear con Cristo. Por supuesto que es Cristo el que va a pelear las batallas, porque Él es el Cordero, los venció, dice, con el resplandor de su venida. Bueno, hay muchas cosas como Él es el que hace. La iglesia solo es acompañante, pero ahí va. Entonces, de alguna manera, también batalla la iglesia. Ok, entonces, basado en lo que es Cantares 6:10, vemos estas facetas. Entonces, la iglesia tiene que batallar. Ok, está batallando y tiene que batallar. Ahora, veamos aquí un pasaje que quiero mostrarles, Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Capítulo 14 de Apocalipsis nos está hablando de 144,000. Capítulo 7 de Apocalipsis también nos habla de 144,000. Los del capítulo 7 son israelitas y los del capítulo 14 se refieren a la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia y por eso le hago énfasis, hermano, aquí en que estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Recuérdese,
Apocalipsis 19:11, y lo vamos a leer en un momentito, pero solamente para dejarlo claro, dice, hermano, que el que se llama fiel y verdadero, el jinete de ese verdadero caballo blanco, va adelante, y entonces los que lo van siguiendo, hermano, van vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, y esa es la iglesia que se acaba de casar. Bueno, digo yo, se acaba, ¿verdad? Aunque ya pasaron por lo menos 7 años, pero que ahora viene con el Señor para poder batallar. Ok, ahora fíjese, entonces estos son los que siguen al Cordero, las primicias siguen al Cordero. Esa es la iglesia. Veamos entonces lo que dice Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿quiénes son los que están con Él? Los llamados, escogidos y fieles. Los que en el capítulo 14, hermano, que acabamos de leer, son llamados primicias. Ahora van con Él, porque esos van donde quiera que Él va, ahí van con Él. Entonces quiere decir que las primicias es la iglesia, pero que aquí son llamados, hermano, de una manera distinta. Esta manera como se le llama aquí a las primicias, hermano, es, perdón, solo voy a marcar aquí, llamados, escogidos y fieles. Llamados, escogidos y fieles. Capítulo 14 se le llaman, hermano, primicias. Capítulo 17 se le llaman llamados, escogidos y fieles. Entonces quiere decir, hermano, que la iglesia novia tiene que alcanzar esta estatura, pero esta estatura la debe de alcanzar la iglesia, hermano, porque aquí pareciera que estamos hablando de 3 grupos. Los llamados, escogidos y fieles, como que fueran 3 grupos. Y por supuesto que inicialmente son 3 grupos. Pero aquí, hermano, ya no estamos hablando de 3 grupos, sino que de un solo grupo que ha sido integrado. Es decir, los que empezaron en calidad de llamados, siguieron como escogidos y ahora llegaron a la estatura de fieles. Entonces, que es, por así decirlo, es un cuarto grupo que alcanzó las 3 etapas, que alcanzó las 3 dimensiones. No basta con ser llamados, no basta con ser escogidos, ni basta, sino que tenemos que alcanzar la estatura de fieles. Ok, ahora, entonces, mire lo que dice Apocalipsis 19:11, que era lo que le decía. En el 19:7 y 8 es donde se habla, hermanos, de las bodas del Cordero. Y aunque esto no puede verse específicamente como que fuera todo escatológico y que fuera una cosa detrás de otra, sino que hay un proceso ahí que se está llevando y que hay un tiempo que puede haber entre un evento y otro, hermanos, sí es importante que lo analicemos. Mire lo que dice 19:11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Dice, hermanos, sus ojos son como llama de fuego. Así fue como Juan lo vio en el capítulo 1. Y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Él está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Aquí ya recuperó toda su divinidad, hermano, todo el Señor, ¿verdad? Porque Él siempre fue el Verbo de Dios, vino a morir como Jesucristo, pero Él en la eternidad pasada estaba en calidad del Verbo de Dios. Así fue como fue llamado desde el principio, ¿verdad? Versículo 14, oiga. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Ahora, ¿estos quiénes son, hermano? ¿Estos quiénes son estos que seguían? Son las primicias o los llamados, escogidos y fieles. Es decir, hermano, que está hablando del mismo grupo, se está hablando de la iglesia que va acompañando al Señor, pero que lo va acompañando en estas batallas. Entonces es muy, muy importante que nosotros podamos darnos cuenta, hermano, que esta es una estatura que la iglesia tiene que alcanzar. Esta es una dimensión a la que la iglesia tiene que acceder. Por eso, hermano, no te conformes con haber sido llamado.
No te conformes con ser escogido. Es necesario que avancemos a la estatura de fieles. El Señor busca fieles. Fíjese, aún entre sus discípulos, ya voy a leer otro versículo más, pero aún entre sus discípulos nos damos cuenta, hermano, que el Señor, por ejemplo, subió al monte, oró toda la noche, porque muchos lo seguían a él, muchos lo seguían. Pero resulta, hermano, que él cuando descendió después de pasar orando toda una noche, descendió dentro de la multitud que lo seguía, solamente escogió a 12. Es decir, los llamados, las multitudes, escogidos, los 12. Pero dentro de los 12 podemos darnos cuenta que habían 3 que fueron los llamados fieles: Juan, Pedro y Jacobo. A ellos se los llevó a cosas que al resto no se los llevó. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, nosotros nos damos cuenta que se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo. Esos tres siervos, hermano, que representan tres actitudes que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Jacobo, la madurez, hermano, Juan, el amor, y Pedro, el ímpetu, la perseverancia, ¿verdad? Entonces son 3 dimensiones que la iglesia debe de tener, pero esos 3 eran los llamados fieles. También se los llevó cuando resucitó a aquella niña, también se los llevó cuando fue al monte Getsemaní a entregar su voluntad, eventos a los cuales no se llevó a los 9 restantes, pero a ellos sí se los llevó. Entonces yo creo que la iglesia tiene que alcanzar esa estatura de fidelidad. Leamos un verso más, versículo 19. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. La guerra no solo es contra el Señor, es contra su ejército, pero ahora la iglesia ya está en una dimensión distinta, ya está en hermano, ya está en calidad y en estatura de guerrera, ya está en orden de batalla. Entonces es importante. Ok, entonces yo le puse a este tema, hermano, como título: los llamados, escogidos y fieles, porque debemos de saber, hermano, que tenemos que accesar a esas 3 dimensiones. El Señor ya nos llamó, puede ser que ya nos haya escogido, pero ahora, y el llamado no depende, hermano, el llamado lo hace el Señor, la escogencia la hace el Señor, pero la fidelidad nos corresponde a nosotros. Por supuesto, en cada una de esas etapas, hermano, puede hacer que el Señor vea algunas características, actitudes, virtudes en nosotros, pero realmente, hermano, yo creo que a nosotros nos corresponde alcanzar la estatura de fidelidad. No nos podemos quedar en la estatura de escogencia, porque ahora vamos a ver, hermano, que los llamados y los escogidos están corriendo un riesgo muy, pero muy, muy grande. Ahora, veamos este cuadrito que yo le hice aquí para hablar del período tribulacionario. Es decir, el período tribulacionario se compone de 3 etapas o de 3 facetas: la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Esos son los 3 períodos, hermano, grandes que nosotros podemos ver. Y lo voy a poner aquí todo y lo voy a ir explicando, hermano, uno por uno, ¿verdad? Voy a poner de una vez las tres descripciones de estos 3. En primer lugar, hermano, vemos aquí que esta pretribulación es conocido como el primer ay. Aquí vemos el primer ay. Luego, la tribulación es conocida como el segundo ay y la gran tribulación conocida como el tercer ay. Estos 3 ayes, hermano, es después de que la iglesia es arrebatada, que está prefigurada en el capítulo 8:13 de Apocalipsis, cuando el águila va volando hacia lo más alto del cielo, dice la palabra, y va anunciando: ay, ay, ay de los 3 toques de trompeta que están por sonar. Ahora, entonces aquí quiere decir que la pretribulación corresponde a la 5ª trompeta, la tribulación a la 6ª trompeta y la, hermano, gran tribulación a la 7ª trompeta.
Esta pretribulación son 150 días, la tribulación son 1260 días y la gran tribulación 1260. Esto para ponerlo en días. Si lo vemos en meses, aquí serían 5 meses, 42 meses y 42 meses. Por eso, hermano, el número 42 es un número que nos habla de tribulación. Por eso vemos 42 capítulos el libro de Job, ¿verdad? Que el libro de Job, por lo regular, a Job se le recuerda por la tribulación que pasó. Si hablamos en años, aquí sería punto 42 años, más o menos medio año. Aquí serían 3 años y medio y 3 años y medio. En estos periodos hay alguien que rige. Por supuesto que siempre Dios es el que gobierna en todo, pero Dios le da ciertas libertades, ¿verdad? Aquí la Biblia dice, hermano, que el que rige aquí va a ser el rey del abismo. Ese rey del abismo es llamado Apolión en hebreo y el otro nombre se me fue ahorita, hermano. Pero así es llamado, hermano. Ahora, aquí definitivamente en la tribulación, hermano, es el anticristo el que está tomando el control en esa primera etapa. Y aquí en la última parte es Dios, hermano, manifestando su ira a los hijos de las tinieblas. Entonces, esos son para que entendamos, hermano, lo que es el período tribulacionario. Yo aquí le puse como una especie de antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. Es decir, hermano, que lo peor de todo, digamos, en el sentido positivo, cuando hablamos de atrio, lugar santo y lugar santísimo, hermano, cada etapa de esto, en el atrio habían cosas maravillosas, en el lugar santo también y en el lugar santísimo también, pero en cada una la gloria se iba aumentando. Es decir, hermanos, si lo vemos, por ejemplo, en el atrio estaba el sol era el que alumbraba, en el lugar santo alumbraba, hermano, el candelabro. Pero en el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. O sea que ¿dónde estaba lo mejor? En el lugar santísimo. Pero todo es un proceso, ¿verdad? Pero en el sentido negativo. Entonces la perturbación es tremenda, porque van a brotar seres híbridos, hermano, que genéticamente han sido manipulados, van a brotar y le van a hacer daño a la gente, pero no la van a matar, solo le van a hacer daño. Muchos van a querer morir, dice, pero no, su propósito solo es atormentarlos por 5 meses en la gran tribulación. Luego la tribulación, como que hay un periodo de tranquilidad donde el anticristo, hermano, se va a dar a conocer, donde pues va a hacer muchas cosas aparentemente buenas, pero sí hay restricciones ahí, porque y hay juicios también, ¿verdad? Y luego, hermano, regresando aquí a la tribulación, el anticristo se va a levantar contra los hijos de Dios que se han quedado a la tribulación. Ahí va a ser, hermano, definitivamente el diablo utilizando al anticristo para perseguir a los hijos de la luz que se hayan quedado, aunque no tenían la luz plena, y por eso se tuvieron que quedar a la tribulación. Y luego en la gran tribulación, que es el lugar santísimo, que es lo peor, ahora aquí es la ira de Dios sobre los hijos de las tinieblas. Ok, creo que ahí estamos bastante claros, hermano. Déjeme avanzar un poquitito más. Ahora, volvamos entonces, porque el tema es los llamados, escogidos y fieles. Entonces volvamos aquí, hermano, a ver algunos versículos importantes. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos, por favor, préstele atención a esto, porque muchos, no pocos, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Aquí por lo menos se habla de dos etapas. Los muchos, que son los llamados, y los pocos, que son los escogidos. Como puse el ejemplo con los discípulos del Señor, los muchos serían las multitudes que seguían al Señor. Los pocos serían los 12 que el Señor escogió. Pero falta de esos pocos, hay que hacer todavía un extracto. Entonces, mire el siguiente versículo, dice Colosenses 1:2, a los escogidos. Ahora aquí habla de escogidos y
fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas. Dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre, ruego de Pablo por revelación espiritual. Entonces en esta versión pues dice Mashiach por la versión que se trata, pero está hablando de Mesías. Entonces nos damos cuenta, hermano, que entonces tenemos los tres grupos: los llamados, que son los muchos, los escogidos, que son los pocos, y los fieles, que salen dentro de los escogidos, pero esa fidelidad es por lo que ellos hacen, ¿verdad? Ahora, veámoslo aquí en este cuadrito que yo le quise presentar, hermano, para que más o menos nos ubiquemos cómo estamos en los tiempos, hermano, en este cuadro, una línea de tiempo que estoy poniendo aquí. Entonces aquí, déjeme regresar nada más. Esto es una línea de tiempo. Esto es una línea de tiempo para que nosotros podamos evaluarlo. Entonces, aquí, esta primera flechita que aparece aquí al lado izquierdo, estamos hablando de la primera venida del Señor. La primera venida se refiere cuando Él vino, hermano, a morir. Esa es su primera venida. Luego estamos hablando, hermano, de la venida secreta. La venida secreta, todos sabemos que es el arrebatamiento, ¿verdad? Venida secreta, arrebatamiento, rapto, como lo llaman algunos. Bueno, ahí tiene diferentes nombres, ¿verdad? Y luego al final estaría la segunda venida. Estos serían, hermano, los tres eventos más importantes. La primera venida, que es lo que se le conoce como la venida sangrienta, cuando Él vino a sufrir para morir por la humanidad. Luego la venida secreta, cuando Él viene primero viene a su iglesia, después viene por su iglesia, que sería la venida secreta, hermano, y luego la venida pública, que viene con su iglesia. También son conocidas así, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos entonces este primer periodo que tenemos aquí, es un periodo que dura, hermano, que ha durado, más bien dicho, más o menos 2000 años. Si tomamos en cuenta desde la muerte del Señor, que fue, hermano, en el año 33, más o menos también, porque no hay algunos años ahí que están perdidos, pero más o menos estamos hablando de 2000 años, hermano. Luego estamos hablando de los otros, de estos, dentro de este periodo, entre la venida secreta y la segunda venida o venida pública, como se conoce, hermano, aquí hay otro periodo que es la pretribulación. Esa pretribulación, hermano, hablamos de los 150 días, lo que vimos allá en el cuadrito, ¿verdad? Luego el siguiente periodo, que sería la tribulación, y hermano, que son 3 años y medio, y luego el último periodo, que sería la gran tribulación. Así está compuesta esta línea de tiempo a partir de la muerte del Señor. Estamos tomando. Ahora, aquí nos falta, hermano, entonces, los 3 años y medio de la gran tribulación. Ahora, aquí, ahora le estoy poniendo yo este título, hermano, de la muerte del hombre fiel. Así le puse para identificarlo, porque estoy hablando de los llamados, escogidos y fieles, los que alcanzaron esa estatura, ¿verdad? Entonces, por eso le puse muerte del hombre fiel, refiriéndome al Señor Jesucristo, que es la primera venida. Luego, hermano, en la venida secreta estoy poniendo el arrebatamiento de los fieles. Estos que venían con el Señor, estos son los fieles. Hermano, que venían cuando vimos que regresan, ¿verdad? En el capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis, hermano, tuvieron que haber sido arrebatados para que estuvieran regresando con Él. Entonces aquí es el arrebatamiento. Hermanos, cuando el Señor se lleva a los que dieron la estatura. Y al final es el retorno, Apocalipsis capítulo 17, precisamente verso 14, el retorno del fiel con los fieles. Aquí solo estoy poniendo fieles, pero entendemos que son los que alcanzaron esa estatura después del proceso. Entonces, hermano, esta sería la línea escatológica del tiempo, ¿verdad? Ahora, en este periodo entre la muerte del fiel y el arrebatamiento de los fieles es la preparación de los fieles. Él vino a morir por toda la humanidad. Hermano, y la oportunidad está para todos. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Pero, hermano, aquí tuvo que haber una preparación. Dentro de las multitudes tuvo que haber una escogencia de aquellos que se prepararon. Y luego, dentro de la escogencia, de los que alcanzaron la estatura de fieles. Esa es la preparación. Eso lleva 2000 años prácticamente, hermano, aunque no hemos llegado exactamente a los 2000, porque sería hasta el 2033. Pero el Señor, más o menos, ese fue el tiempo en el que ha estado preparando a su iglesia, preparando a su pueblo, preparando y dando oportunidad a cada uno de aquellos hermanos que quieren alcanzar esa estatura y al alcanzar esa estatura, sea porque, hermano, participen del evento llamado arrebatamiento, que es un evento que no podemos decir general, pero sí masivo, por así decirlo, hermano, o pueden por la vía de la muerte, hermano, llegar también a ese evento, ¿verdad? Si alguien alcanzó la estatura y el Señor permitió llevárselo y que durmiera, entonces a través de ahí la Biblia dice que primero los muertos en Cristo resucitarán y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Ok, ahora, entonces, hermano, avancemos un poquitito más. Ahora, para ubicar, porque mire, yo lo que quiero que usted se dé cuenta, el riesgo que se corre cuando nosotros no alcanzamos la estatura de fieles. Mire lo que dice la Escritura en este pasaje de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice en esta versión BHA, después de esto miré, y he aquí una gran muchedumbre, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estando de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de blanca vestidura a los pies y con palmas en sus manos. Por favor, quiero que usted note que dice una muchedumbre. Recuérdese, vimos, muchos son los llamados. Esta es una muchedumbre, muchos son los llamados y esta es muchedumbre. Entonces, hermano, aquí riesgo que se está corriendo, porque cuando Juan ve a esta multitud, entonces Juan le pregunta al ángel, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y entonces, hermano, Juan dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han ido ahí a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces quiere decir, hermano, que los muchos son llevados a la gran tribulación. Por eso usted no se puede quedar en calidad de llamado, porque los muchos, hermanos, corren un riesgo muy grande. Los muchos, dice la Biblia, que serán engañados, los llamados serán engañados. Entonces, no nos corramos el riesgo, no te quedes con ser iglesia normal. Cuando digo iglesia normal me refiero a que ya eres salvo, pero hermano, asistes a la iglesia, tal vez hasta tienes privilegio, pero no has avanzado, no has crecido, no te has desarrollado. Solamente, hermano, tienes quizás el evangelio como una religión, porque tus padres son cristianos, por diferentes razones, pero no has desarrollado. No te quedes en esa condición. No seas un visitante en la iglesia, no seas hermano, una persona que solo llega, es que un admirador del evangelio. No, yo te desafío en esta hora para que tú te atrevas, para que tú vayas un poquito más allá, porque la muchedumbre, los muchos van a ir a la gran tribulación. Veámoslo en el cuadrito que estábamos ahí, hermano, en este cuadrito que pues esta línea de tiempo, más que cuadrito, es una línea del tiempo, donde entonces, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y los versos siguientes, donde Juan pregunta y la respuesta es, estos son los que salieron de la gran tribulación. Entonces quiere decir que, hermano, aquí mira dónde están los muchos, en la gran tribulación. Pero si estuvieron en la gran tribulación, quiere decir, hermano, que empezaron desde la pretribulación, es decir, no fueron arrebatados porque no alcanzaron la estatura de fieles. Entonces prácticamente tuvieron que pasar la pretribulación, la tribulación y luego la gran tribulación. Entonces
Tú no te puedes dar el lujo de quedarte como cristiano normal, como iglesia que es salva, pero que no alcanza la estatura, que no llega, hermano, no va más allá. Es decir, se conforma con asistir a la iglesia. Bueno, ahora ni siquiera podemos asistir, ¿verdad? Pero se conforma con, perdón, hermano, con un día a la semana. Es suficiente. Yo sé que algunos por cuestiones particulares no pueden asistir, y estoy aceptándolos a ellos, es decir, aquellos que por cuestión de estudios, por cuestión de trabajo no pueden asistir, o por cuestión de distancia no pueden asistir, pero en su corazón tienen una actitud, un deseo constante de estarse congregando. Pero hay algunos que sí tienen la oportunidad y se conforman porque el evangelio es su religión. Hermano, como diría mi amigo apóstol, ¿verdad? Son catogélicos o evantólicos. Es decir, hermano, que no han salido de ese conformismo, de esa costumbre, de esa tradición. Y el Señor nos está llamando. Entonces, no te quedes, hermano, en esa calidad. Avancemos. Ahora veamos a los escogidos. Porque recuérdese, ¿quiénes son los que vienen de regreso con el Señor? Los llamados, escogidos y fieles, los que alcanzaron esas 3 estaturas, no 3 grupos, ¿verdad? Sino que los que pasaron como un proceso, hermano, pero que vienen de regreso porque el Señor ya se los había llevado. Pero mire, entonces ahora ya vimos que ser llamado es un riesgo. Y claro, hay muchos versos más, yo solo te estoy poniendo uno. Ahora miremos Mateo 24, 21. Porque habrá entonces una gran tribulación. Hermano, Mateo 24, por supuesto que está, hay partes que está dirigido hacia los judíos. Pero hermano, aquí hay cosas que aunque sea dirigido a los judíos, nos habla a nosotros el Señor. Porque habrá entonces una gran tribulación como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero, oiga, pero por causa de ¿quiénes? Los escogidos, los que vienen con Él son llamados, escogidos y fieles. Ahora, hermano, es decir, pasaron la etapa. Perdone que tanto lo esté insistiendo, pero quiero dejarle claro. Entonces nos damos cuenta, hermano, que aquí se habla de la gran tribulación y resulta que dice que a no ser por los escogidos, esos días tendrían que ser acortados. Entonces, ¿de qué está hablando? Que los escogidos están metidos en la gran tribulación también. Entonces, ¿valdrá la pena quedarse en calidad de llamado? No. ¿Valdrá la pena quedarse en calidad de escogido? No. ¿Y quiénes son, hermano? ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que el Señor ha llamado para su servicio, aquellos que ya van un poquito más, no solo asisten, hermano, a la iglesia, no, ellos ya tienen privilegio, ellos hacen un poquito más, quizás ofrendan, hasta diezman, hermano, ellos ya tienen un poquito más de relación, pero, hermano, no son fieles. Es decir, no son fieles porque su nivel de amor no ha sido perfeccionado. Es más o menos como cuando nosotros vemos cuando el Señor, hermano, resucita y aparece a Pedro, a Juan, a Jacobo, aquellos que se habían ido a pescar, hermano, esos varones, y el Señor se les aparece. Entonces el Señor viene a confrontar a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Esa fue la primera pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas la segunda vez? Señor, tú lo sabes. Y luego le dice, tú sabes que te quiero, le dijo también. Y luego la tercera vez dice, Pedro, ¿me quieres? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció, que el Señor ya no le dijo, me amas, sino que ahora le dice, ¿me quieres? Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces le dice, pastorea mis ovejas. ¿Sabe? A pesar de que Pedro no había alcanzado la estatura de fidelidad que necesitaba, hermano, nos damos cuenta que el Señor le dio un privilegio. Es decir, que la gente, los escogidos, todavía ya tienen privilegios, hermano, ya tienen privilegios, pero no han alcanzado su estatura de amor. Por eso es que a veces tenemos que ser confrontados por el Señor para que avancemos, hermano, porque el que ama al Señor, como era el caso de Juan, hermano,
Al que ama le dan más revelación, el que ama guarda mi palabra. Ay, bueno, hermano, hay tantas bendiciones. Por eso es que los escogidos, hermano, lo que les falta es alcanzar la estatura de fidelidad. Pero para alcanzar la estatura de fidelidad necesitamos perfeccionar nuestro amor con el Señor. Avancemos. Ahora miremos esto entonces en el mismo cuadrito, ¿verdad? Aquí ya vimos que ahí están los llamados. Ahora miremos entonces también estos son ay, aquí cometí un error. No, está bien. Los pocos que serían los escogidos, ¿verdad? Este es los otros, pero también están en la gran tribulación. Eso quiere decir que si están en la gran tribulación, tuvieron que haber entrado y entraron a la pretribulación, tribulación y gran tribulación final porque no fueron o no alcanzaron la estatura de fieles. Entonces creo yo, hermano, que necesitamos nosotros suplicarle al Señor en su grande amor y misericordia que nosotros podamos avanzar. Por eso es que la demanda a la iglesia de Éfeso es: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No te confíes a lo que haces, no te confíes, hermano, a los dones que tienes, no te confíes a los talentos que tienes. Tienes que avanzar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es desarrollar tu amor. Los dones es lo que tú haces, hermano, pero el amor lo llevas internamente, es tu naturaleza. La Biblia lo dice claramente, hermano, que Dios es amor, y si nosotros somos hijos de Dios, también nosotros deberíamos dejar que ese amor evolucione en nuestra vida. Ok, entonces date cuenta, hermano, de esta situación. No te puedes arriesgar. Ok, ahora quiero recordarte aquí, hermano, este cuadrito que está hablando con relación a lo que nosotros conocemos normalmente como la escalera de los arrebatados. Ese es un nombre que le hemos dado. En la Biblia se conoce como los salmos de ascenso gradual. Son 15 salmos que tú lo puedes leer, principalmente en las Biblias de papel tienen más esta descripción del Salmo 120 al Salmo 134. Son 15 salmos, hermano, que ahí dice salmo de ascenso gradual. Y estos eran salmos que eran una especie de cánticos que los israelitas cuando subían a adorar a Jerusalén iban cantando. Entonces iban subiendo, hermano, y por eso nosotros le pusimos el canto de los arrebatados, ¿verdad? Porque ellos iban subiendo, iban entonando esos cánticos mientras llegaban a Jerusalén. Ahora, pero esto es algo muy simbólico y muy importante, porque, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta, aunque entendemos que los números en la Biblia, los números de los versículos y de los capítulos fue algo que se puso posteriormente al original, eso no significa que Dios no tenga control de su palabra. Yo creo que Dios siempre ha tenido control de su palabra, pero algo que es impresionante en el libro de los Salmos, hermano, es que los cánticos de ascenso gradual empiezan precisamente en el Salmo 120. Si tú te das cuenta, aquí está la primera grada, ¿verdad? Salmo 120, la grada número 1, y termina, hermano, la grada número 15 en el Salmo 134. Pero, hermano, aunque yo no voy a utilizar en sí los números, sino solamente quiero que te des cuenta. Antes de eso, del Salmo 120, hay 3 salmos que son muy importantes en la Biblia. Salmo 119, Salmo 118 y Salmo 117. Resulta que el Salmo 117 es el salmo más pequeño de la Biblia. Solamente tiene 2 versículos, Salmo 117. El Salmo 119 es el salmo más grande de la Biblia, 176 versículos. No sé si alguien se atreve a aprenderlo, ¿verdad? Pero curiosamente, hermano, el Salmo 118, específicamente en el versículo 8, está el centro de la Biblia. Tomando, hermano, los versículos, tomando el número de versículos antes del Salmo 118, verso 8, y posteriormente después del Salmo 118, versículo 8. Pero ese centro, hermano, está en el Salmo 118, 8, que dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Entonces, eso es maravilloso. Ahora, como estamos hablando, tal vez aquí le hubiera puesto, ¿verdad? Y le voy a poner todavía aquí los fieles. Fieles. La escalera de los fieles, ¿verdad? Bueno, ahí para que usted me vaya entendiendo. Pero volvamos aquí al Salmo 118. Ahora, entonces,
quisiera que leyéramos el Salmo 117, versículo 2, porque estamos hablando de los fieles. Y mire, estos 3 salmos, hermano, que les cité, que son la base, el sustento de la escalera, por así decirlo, la plataforma para subir las gradas de ascenso gradual. Hermano, aquí, Salmo 117, versículo número 2, dice, porque su lealtad nos supera. La fidelidad del Señor es eterna. Entonces, en el Salmo 117, versículo 2, resulta, hermano, que se habla de la fidelidad. ¿Pero de la fidelidad de quién? La fidelidad de Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque entonces el Señor nos está enseñando aquí. Definitivamente hay un mensaje encriptado, un mensaje oculto, un mensaje que tenemos que entender. Ese Salmo 117 dice, miren, si ustedes quieren ser fieles, aprendan de la fidelidad de Dios. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? Que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso es que a algunas personas les cuesta ser fieles, porque quieren ser fieles solo con aquellos que son fieles con ellos, pero no quieren ser fieles cuando alguien les es infiel, porque eso ya vendría a caer, hermano, dentro de la categoría de venganza. Entonces nosotros no podemos actuar así, tenemos que ver. Entonces el salmo más pequeño de la Biblia, Salmo 117, nos habla de la fidelidad de Dios. Pero sigamos adelante, por favor, porque aquí hay... Ahora miremos el Salmo 118. Mire lo que habla el Salmo 118, versículo 20, hablando otra vez de la fidelidad. Esta es la puerta del Señor. En el centro, en el Salmo que es el centro de la Biblia, dice, esta es la puerta del Señor y por ella, ¿quiénes son los que van a entrar? Los fieles. Entonces, es la escalera de los arrebatados. ¿Quiénes son los fieles? Sí, pero ¿qué fieles? Los que pasaron por llamados, luego por escogidos y ahora llegaron a la categoría de fieles. Esos son los que van a entrar por esta puerta. Aleluya. No sé si, hermano, usted me está siguiendo, pero yo me gozo con esto de saber que el Señor tiene control sobre todas las cosas y que el Señor está haciendo, hermano, con nuestra vida, o nos está poniendo la demanda para que nosotros podamos tener acceso a esa puerta del Señor, que es para precisamente los fieles. Ahora, en el Salmo 119 dice en versículo 30, versión textual, tercera edición, he escogido el camino de la fidelidad, me he propuesto tus ordenanzas. Entonces, quiere decir, hermano, Salmo 117 habla de la fidelidad de Dios. Salmo 118 nos está hablando, hermano, precisamente de la puerta de la fidelidad. Y Salmo 119 nos habla del camino de la fidelidad. Entonces quiere decir que nosotros, hermano, tenemos que entender que hay una puerta de acceso para que nosotros podamos alcanzar esa estatura de fieles. Pero esa puerta de acceso, hermano, se necesita conocer el camino de la fidelidad. Esa puerta nos abre a nosotros la dimensión para poder llegar a la escalera de los arrebatados, pero en el Salmo 119 nos está diciendo cuál es el camino de la fidelidad. Veámoslo esto en el cuadrito que estábamos viendo, que habla de la escalera de los fieles y que pues son conocidos como los salmos de ascenso gradual. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, hermano, el Salmo 117, la fidelidad del Señor, Salmo 118, la puerta de la fidelidad, y Salmo 119, el camino de la fidelidad. Y nosotros lo que queremos es encontrar la puerta, hermano, para tener acceso y ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Pero si aquellos de Apocalipsis 17:14, hermano, nos están hablando a nosotros precisamente de la fidelidad. Nos está hablando de los que vienen con el Señor, diciendo que el Señor regresa, y nos está hablando que los que vienen con Él son los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces es necesario, hermano, que nosotros podamos entender, comprender, que nosotros nos demos cuenta definitivamente, hermano, que hay un camino que transitar. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Recuérdese, dentro de las 7 iglesias
que se describen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia novia, la iglesia hermano que el Señor va a llevar a las bodas del Cordero, está descrita como la iglesia de Filadelfia. Y mire lo que le dicen a la iglesia de Filadelfia en esta versión Arcas Fernández. Mira, conozco tu conducta y te he abierto una puerta que nadie podrá cerrar, porque aunque eres débil, has sabido mantenerte fiel tanto a mi mensaje como a mi persona. Hermano, las otras versiones dicen, has guardado la palabra de mi perseverancia o de mi paciencia, dice también una versión. Pero mire cómo dice esta versión Arcas Fernández, mira, conozco tu conducta. Y oiga, y te he abierto una puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta de la fidelidad. Y ahora dice que nadie podrá cerrar, porque aunque eres débil, otras versiones dicen, aunque tienes poca fuerza, has sabido mantenerte fiel tanto a mi mensaje, es decir, tanto a mi palabra como a mi persona. Entonces, como tú te mantuviste fiel, ahora viene el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de la fidelidad? Versículo número 10. Tú has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento. Por eso yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero. ¿Cuál es la difícil hora que se avecina sobre el mundo entero? Pues, hermano, el período tribulacionario, esos 7 años con 5 meses que describimos allá, hermano, en la línea del tiempo. Pero ahora dice, hermano, por eso yo lo seré contigo. Como tú fuiste fiel, yo también seré fiel contigo. Dice, en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero, en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra. Por eso nosotros, hermano, sí estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra ni somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no moramos en la tierra, solo estamos de paso, hermano. Nosotros no nos quedamos aquí. Por eso, como hijos de Dios, no podemos, hermano, poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque no pertenecemos, las utilizamos mientras estamos aquí. Todo lo que el Señor nos ha permitido, gloria a Dios por las bendiciones que Dios te ha dado y que esas bendiciones también se han materializado, pero no es para que pongas tu corazón ahí, porque el Señor lo que quiere es que tú avances, que tú te desarrolles, que tú alcances la estatura de fiel, para que cuando venga el periodo tribulacionario, y que ya estamos a las puertas de eso, porque, hermano, en los eventos que han estado sucediendo determinan definitivamente la proximidad del inicio del periodo tribulacionario, que se va a marcar o que va a darse el banderazo de salida cuando los fieles sean arrebatados, cuando los fieles sean llevados. ¿Para qué? Para ir a las bodas del Cordero y luego, hermano, al final del periodo tribulacionario regresar con el Señor para establecer el reino milenial. Ok, ahora, versículo número 11. Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora, y nadie te quitará tu corona o tu premio, dice esta versión. Las otras versiones dicen corona. Es decir, sigue fiel como hasta ahora, persevera en la fidelidad. Ya alcanzaste la fidelidad, ahora permanece en ella. Como dijimos uno de estos días, hay cosas que no son fáciles de alcanzar, pero menos de permanecer en ellas. Entonces es tiempo que aprendamos a permanecer siendo fieles. No desmayes, no te quedes, hermano. Si a ti, porque el enemigo va a tratar de probar esa fidelidad, por supuesto, con el permiso del Señor, va a tratar de que tú decaigas de esa fidelidad, y quizás poniéndote a alguien que sea infiel contigo, pero tú persevera en esa fidelidad, mantente en esa fidelidad, porque esa es la promesa que el Señor le da. Por cuanto eres fiel, yo también seré fiel contigo. Aleluya. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Por cuanto has permanecido, yo también voy a guardarte, voy a librarte de todo eso. Ok, ahora, hermano, cuando vamos a la Escritura, y aquí pues creo que ya te dejé claro que tenemos que alcanzar esa estatura de fidelidad, y que no te puedes dar el lujo a ser un cristiano de los muchos, porque los muchos serán engañados. Los escogidos, aunque los días serán acortados por los escogidos, estarán en la gran tribulación. Pero, hermano, tú tienes que avanzar. Entonces en la Biblia nos habla de algunos personajes
que fueron fieles. Solo me voy a conectar nuevamente aquí, gracias. Algunos personajes que fueron fieles, y yo solo te los voy a mencionar, no te voy a poner los versos, solo te voy a poner las citas para que tú los veas, porque mi propósito solo es mostrarte, hermano, definitivamente estos hombres que alcanzaron la estatura de fidelidad y que la Biblia los llama. Le puse los llamados, escogidos y fieles al título de esta diapositiva, porque si alcanzaron la estatura de fieles, quiere decir que pasaron primero por el periodo, por la faceta de llamados, luego la faceta de escogidos y alcanzaron esa estatura. Entonces, digamos, por ejemplo, la Biblia nos habla, hermano, del caso de... Y dice Génesis 6:9 en la versión de América, dice que Noé era fiel al Señor. Y yo le puse aquí, fue un salvado que fue fiel, o un fiel que tuvo salvación. Por el otro lado, primer libro de Reyes 18:3 nos habla de este hombre llamado Abdías, que era un discípulo que fue fiel. Abdías, hermano, era un hombre que el Señor utilizó para guardar a ciertos profetas, pero la escritura lo pone como un discípulo. Luego, segundo libro de Samuel 23:1 en la versión Septuaginta dice que David, hermano, fue fiel como adorador, porque dice era un fiel como dulce cantor de Israel. Entonces fue un fiel adorador, y esas son etapas y facetas que nosotros tenemos que alcanzar. Números capítulo 12 versículo 7 habla de la fidelidad de Moisés como siervo. Nosotros también tenemos que ser fieles como siervo. Números 14:24 habla de la fidelidad de Caleb como un hombre conquistador, como un hombre que permaneció, hermano, con la promesa, y esa promesa lo hizo llegar aún a la edad de 85 años, siendo fiel, y arrebató la promesa y la conquistó y derribó a algunos gigantes. Primer libro de Samuel 3:20 habla precisamente de Samuel, que era un fiel profeta, y eso nos habla que en el llamado que Dios te ha hecho, aunque no sea de un ministro primario, pero tienes que ser fiel, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Luego, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 9, nos habla de Josafat como un rey fiel. Recuérdate que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes. Entonces también en la administración, el rey es pasión, el rey es para administrar, el sacerdote en la administración de los recursos que Dios te ha entregado, también tenemos que aprender a ser fieles. Y luego puse aquí de último a un hombre llamado Enoc, que la Biblia también, principalmente esta Biblia de América, lo pone como fiel al Señor. Caminó Enoc con Dios. Dice que Enoc fue fiel al Señor. Entonces, aquí empezamos con un hombre, un fiel salvado, y terminamos con un fiel arrebatado. Y estas son características, son facetas, son dimensiones a las que nosotros tenemos que ir alcanzando para alcanzar la estatura de fieles. Ahora, quiero ir finalizando, porque solamente déjeme, Dios mío, solamente déjeme decirle esto. Eso significa entonces, yo vuelvo al Salmo 119, porque en el Salmo 119 se habla del camino de la fidelidad. Entonces quiere decir que ahí el Salmo 119 nos habla a nosotros, hermano, de en qué cosas nosotros tenemos que ser fieles al Señor, y ese va a ser el camino que el Señor nos va a marcar para alcanzar la estatura como la alcanzaron estos siervos de Dios. Así rápidamente, porque no me voy a detener a hablar de cada uno de ellos, el tiempo prácticamente se me ha ido terminando, pero quiero finalizar. Entonces, miremos el camino de la fidelidad. Salmo 119:4, versión palabra hispanoamericana. Tú estableciste tus preceptos para que se cumplieran fielmente. Entonces, hermano, una de las cosas que tenemos que aprender son los preceptos del Señor, que son una especie de mandamientos, ¿verdad?, que el Señor establece. De hecho, así se traduce la palabra mandamiento, pero son preceptos que el Señor estableció para que nosotros los cumplamos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar, hermano, el camino de la fidelidad? Cumpliendo fielmente los preceptos del Señor. Voy rápido en esto. Salmo 119:10, el camino de la fidelidad. Yo te busco de todo corazón
y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces, ser fiel a los preceptos. Ahora, camino a la fidelidad. Número 2, ser fiel a las enseñanzas. Hermano, nosotros tenemos que ser fieles. Por eso es que la Biblia, cuando nosotros nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros somos enseñados en la doctrina, hermano, dice Pablo, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. La fidelidad en nosotros hace que nos den el privilegio de enseñarle también a otros. Cuando nosotros no somos fieles, no podemos llevar la enseñanza también a otros. Por eso es que la doctrina no es negociable. La doctrina no puede ser cambiada a menos que el Señor nos dé una luz mayor de esa doctrina, pero nosotros tenemos que seguir en esa misma enseñanza. Avancemos. Salmo 119, 38. Mantén a tu siervo, la promesa que nos obliga a serte fieles. Entonces, ¿a qué tenemos que ser fieles? A las promesas del Señor. Dios te ha dado promesas, no decaigas. Hermano, no solo promesas personales, sino promesas como iglesia el Señor te ha dado. Yo siempre digo que dentro de todas las promesas que Dios nos ha dado, hay 3 que son, hermanos, determinantes. La promesa del Padre, que es el derramamiento del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, que es nuestra restauración, y la promesa del Hijo, que es su venida. Y nosotros debemos de, hermano, sobre todas las demás promesas, poner esas 3 promesas, porque todas las demás son maravillosas, aún las materiales, pero debes de saber que estas 3 te preparan para el encuentro con el Señor. Por lo menos 2 para poder participar de la promesa del Hijo, que es su venida. Seguimos. Salmo 119, 44. Camino. Lo voy llevando de manera cronológica porque es el camino de la fidelidad. Yo cumpliré fielmente tu ley, es decir, tu Torah. Lo que está establecido ahí, yo la cumpliré. Entonces, esa es otra de las facetas, hermanos, de la fidelidad para ir en ese camino y no extraviarnos. Sigamos adelante, 119, 48. Prometo ser fiel a tus mandamientos. Allá cuando hablamos de preceptos era la palabra en hebreo pikud. Esta es la palabra mitzvah, ¿verdad? Que también significa, por supuesto, mandato, hermano, pero es una orden, es un mensaje de parte del Señor. Entonces, siendo fieles en cada una de estas facetas, vamos, hermano, a alcanzar el camino de la fidelidad para entrar en la puerta de la fidelidad y entonces poder ya llegar a ser arrebatados. Salmo 119, 67. Porque yo no andaba en tu camino. Antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho, pero ahora cumplo fielmente tu palabra. Cumple la palabra del Señor, sé fiel a la palabra del Señor, porque por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, por cuanto has sido fiel a mi mensaje, entonces yo te guardaré de la hora de la prueba. Hermanos, seamos la palabra del Señor. No puedes decir que eres fiel a Dios si no guardas su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Aleluya. Salmo 119, 80. Hermano, dice: sea mi corazón fiel a tus normas. Mire, aquí hablamos de preceptos, hablamos de mandamientos, hablamos de ley, hablamos de normas, hablamos de la palabra, hablamos de la enseñanza, hablamos de las promesas. Ese es el camino de la fidelidad que Dios ha marcado. Entonces aquí lo último, hermano, son las normas del Señor. Y entonces te dejo el resumen para que tú, perdón que esto ya lo pasé rápido, pero lo que más me interesaba es dejarte claro que los llamados, los escogidos y los fieles son los que el Señor se va a llevar, ¿verdad? No 3 grupos, sino que un solo grupo, hermano, que alcanzó esas 3 dimensiones. Entonces, aquí nos marca el Señor en el versículo 4, versículo 10, versículo 38, versículo 44, versículo 48, versículo 67 y versículo 80 del Salmo 119, el camino de la fidelidad. Cuando eres fiel a los preceptos, a las enseñanzas, a las promesas, a la ley, a los mandamientos, a la palabra y a las normas, estás en el camino de la fidelidad y eso te da a la seguridad de que tú vas a poder ser de aquellos que van a regresar con el Señor cuando Él venga al final de la gran tribulación, lo que se conoce como la segunda venida, la venida pública del Señor, pero que antes, 7 años con 5 meses antes, el Señor los arrebató para ser participantes de las bodas del Cordero. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a hacer una oración, o más bien dicho, 2 oraciones.
Uno para los que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, y otra oración para la iglesia. Así que acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por este privilegio. Señor, ora conmigo si tú vas a aceptar o reconciliarte con el Señor. Yo reconozco que te he fallado, Señor, reconozco que he pecado, Señor, pero necesito hoy de tu perdón. Por eso me acerco a ti creyendo que tu sacrificio en la cruz, Señor, es para que yo pueda obtener ese perdón de mis pecados. Por favor, Señor, límpiame con tu sangre, lávame de toda mi maldad. Dios mío, yo te pido, por favor, extiende tu manto de perdón sobre mi vida, opera en mí el milagro del nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida, Señor, y te pido que me ayudes para ser librado del mal y de la tentación. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Si tú hiciste esta oración para aceptar o reconciliarte con el Señor, por favor, comunícate con nosotros por un mensajito de texto al WhatsApp, al número de WhatsApp que aparece en nuestra pantalla en todas nuestras transmisiones. Envíanos tu nombre, hermano, y tu dirección para que nosotros podamos darte seguimiento y estar orando también por ti. Hoy también queremos orar por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu misericordia y tu bondad, suplicándote, Padre, por favor, que tú nos auxilies como iglesia, Señor, alcanzar la estatura de los fieles. Señor, no queremos que por una justificación dejar de ser fieles, porque, Señor, tu palabra dice que todos aquellos hombres que alcanzaron la estatura de fieles tuvieron, Señor, la prueba de esa fidelidad. Fueron demandados, Señor, para ser probados en su fidelidad. Por favor, auxílianos, ayúdanos, Padre. Señor, queremos mantenernos fieles, queremos permanecer con fidelidad hacia ti. Permítenos encontrar el camino de la fidelidad y en ese camino de la fidelidad encontrar la puerta, Señor, que nos lleva, Señor, a tener acceso, papito lindo, a esas gradas, a esos cánticos, Señor, a esa escalera, Dios mío, que nos lleva para poder encontrarnos en las bodas del Cordero. Por favor, Señor, ayúdanos, auxílianos, bendícenos de manera muy especial. Señor, permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser encontrados fieles en tu venida, que seamos parte de la iglesia arrebatada. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos profundamente tu misericordia, tu bondad, tu ayuda, Señor. Gracias, porque tú no desamparas al que te busca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde y que propongas en tu corazón alcanzar la estatura de fiel. Primeramente, Dios, próximamente el Señor nos permitirá poder reunirnos de nuevo ya de una manera presencial, pero mientras eso sucede, pues estamos transmitiendo por esta plataforma. Bendiciones y hasta nuestro próximo ministración. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.